En la línea, teníamos tiempo sin conversar, Mauricio Alarcón. Doctor, ¿cómo está? Yo feliz de la vida del reencuentro porque pensé que me habías olvidado ya. ¿Usted es de esos seres que no se olvidan? Y me gusta eso porque sobran motivos para el reencuentro y el análisis. Pero no lo olvido, algunos no lo olvidan por odio, otros por amor, otros por respeto. Pero es bueno, uno no es monedita de oro para caer bien a todos, así es que si a uno lo recuerdan porque también uno incomoda y disgusta, pues en buena hora creo que también tener gente que no le quiere mucho a uno es parte de la misión de vida y de hacer bien las cosas, ¿no? Bueno, es verdad. Esto es como alguien me decía, es la propaganda, no importa bueno o mala, lo importante es que aparezcas. Andrés Merino ya está con nosotros. Andrés, para conversar con él. ¿Qué tal, Mafer? Buenos días. Doctor, muy buenos días, ya se lo extrañaba, hace mucho tiempo que no habíamos tenido la oportunidad de conversar con usted. Yo a ustedes. Estuve también que sea Andrés por teléfono, porque mejor sería en vivo, como siempre. Bueno, definitivamente. Porque no quiere, pues quiere vivir en las alturas. Y además a esta hora creo que sería perfecto porque tendríamos el programa y después nos iríamos a comer juntos. Entonces yo creo que es cuestión de días o de semanas que esta experiencia presencial se repita. Dele. Pongamos dos temas sobre la mesa y los vamos conversando. Me olvidaba de decirle, pero no importa, ya está comprometido, se queda con nosotros todo el programa, ¿ya? Yo aquí me quedo encantado. Empecemos. Dos sobre la mesa y le vamos sumando, ¿le parece? Percepción de corrupción. Ecuador saca una cifra preocupante para el año 2021. Y lo otro es, además de la vacuna, ¿qué logros adicionales tiene el gobierno? Empezamos por lo primero. ¿Qué hace que tengamos una mayor percepción de corrupción en nuestro país? Lo que ustedes mencionaron hace un momento es la mejor muestra de cómo se manejan y se siguen manejando las cosas en el país. ¿Bajo qué parámetro decide el COE nacional? Revertir una decisión que ya había tomado por una orden del presidente de la República transmitida en un comunicado. Creo que todos le queremos a la selección, pero el respetar las normas va más allá de los cariños que uno pueda tener. Cuando una autoridad actúa por fuera de la ley y en función de sus simpatías o antipatías, precisamente abona a ese terreno de percibir a este país como corrupto, porque lo que hoy hace el COE nacional, mañana lo hace la justicia, mañana lo hace un ministerio. Y son esas malas prácticas, ese irrespeto a la institucionalidad, ese irrespeto a la norma, la que lamentablemente para este año hace que Ecuador pierda 3 puntos y descienda 13 posiciones en un ranking internacional. ¿Y no será que también se alimenta de información, de hechos, de sentencias que están vinculadas a autoridades, un expresidente? ¿No será eso también que infla, porque al final estamos hablando de percepciones, ¿no? Que infla lo que el ciudadano siente de su país en esa materia? Y claro, no solo eso, que incluso podríamos más catalogar como positivo las sentencias por corrupción, sino también otras cosas que ocurren en la justicia, como el tener a un exministro que reconoce públicamente haberse robado $1 millón de los ecuatorianos, pero en lugar de devolverlo, pretende entregarnos un vehículo de $10,000 y los 990,000 restantes pagarnos con conocimientos y experiencia, ¿no? Esa es una prueba latente de cómo está juzgándose a la corrupción en nuestro país. Sí, de Ripley, doctor, y aquí en función a lo primero que comentaba, revisaba Twitter y decía, bueno, no sabemos aquí cómo toma las decisiones el COE nacional, porque al parecer el COVID decide a qué evento masivo entrar y a cuál no, hablando del partido ahora que tenemos la selección y la noche amarilla no. Es que la noche amarilla es una noche llena de COVID, probablemente ahí sí va a hacer su aparición estelar este virus y en su variante Omicron. No sea así. En la selección no, es que en la selección parece que no. Doctor. A la selección probablemente el COVID le tiene resistencia y como es un aforo de 50%, se lo pensará bien antes de entrar al estadio, Rodrigo. Esos son los criterios que usa el COE. No, lo que pasa es que en Guayaquil está un puro veneno. Oiga, lo que pasa es que acá en Guayaquil están prohibidas, están prohibidos todos los eventos públicos.
Te cuento que aquí en Quito también. Mire usted. Porque los espectáculos de artistas están siendo postergados precisamente por esa prohibición. El COE cantonal, el del municipio de Quito, tiene a la ciudad en alerta naranja y hasta hace pocos días estábamos en alerta roja, con aforo del 30%, pero no, el sacrosanto COE nacional y su bendita dictadura, que no tiene nada que ver con las leyes, decide en qué partido hay presencia de COVID y en qué partido no lo hay. Sí, doctor, quisiera retomar y volver al tema de la corrupción y bueno, pues ahora esta nueva calificación que nos ha dado. Recordemos que cuando el presidente Guillermo Lasso asume su mandato con todo su equipo de gabinete y demás funcionarios, decide declararle una cruzada a la corrupción y es más, se implementa pues este código de ética que fue dado a través de decreto presidencial. De lo que ha podido monitorear, ¿qué resultados ha tenido y si esto ha tenido buena acogida y qué impacto también ha resultado dentro de estas calificaciones que estamos teniendo? Cuando el presidente asume su mandato y entre sus primeros decretos firma el número 4, un código de ética para la administración pública del Ejecutivo, creo que muchos teníamos esperanzas de que las cosas iban a cambiar. Y no tengo por qué dudar que esa fue la intención. Incluso no tengo por qué dudar que los funcionarios de la Presidencia de la República y autoridades a las que cobija el decreto llenaron los formularios y los pusieron a disposición del secretario general de la Presidencia. Pero no tengo certezas, porque incluso desde Ciudadanía y Desarrollo presentamos un pedido de información a la Presidencia de la República para que la información, los formularios de conflictos de interés, las declaraciones de dichos funcionarios y autoridades cobijados por este decreto sean públicos, y pues llevamos 3 meses esperando una respuesta. Así es que eso también abona a que este país, por mucho discurso que se dé, siga siendo percibido como corrupto. Ya es hora de vencer, más Andrés y amigos, esas clásicas frases del caiga quien caiga, una lucha implacable contra la corrupción, una cruzada. Eso está bien ya para el show y para los espacios públicos, pero los ecuatorianos no somos tontos y empezamos a tomar decisiones y empezamos a comprender el fenómeno sobre la base de hechos ciertos, como los que mencionábamos al inicio del espacio. Ligar esto a lo político, a lo que se expresó durante los últimos 4 años sobre el gobierno más corrupto de la historia, señalando a Alianza País y al expresidente Rafael Correa. Políticamente, ¿sirve hablar de corrupción ahora más con este informe? Pero por supuesto que políticamente es rentable hablar de luchar contra la corrupción, cuando los últimos estudios que se han presentado demuestran que tras las preocupaciones principales del país, de los ecuatorianos, vinculadas a su ámbito personal, entiéndase la inseguridad, la inestabilidad económica y el desempleo, se encuentra la corrupción. A los ecuatorianos nos preocupa, a los ecuatorianos nos afecta. Empezamos a ser con mucho más fuerza víctimas de la corrupción en este contexto de pandemia, pero esperamos más que discursos. Así es que el discurso político, que incluso ya con miras a las elecciones seccionales empieza a tratar de capitalizar y ser redituable, tiene que concretarse en acciones. Caso contrario, estaremos comidos al cuento durante unos 10 años más. Sí, doctora, aprovechando que estamos hablando de corrupción, quisiera sacar a colación el caso del Procurador General del Estado, de la denuncia que interpuso en la Fiscalía General en contra del asambleísta Ferdinand Álvarez de Unión por la Esperanza, que está impulsando ahora un juicio político por divulgación de instrumentos sujetos a restricción en virtud de su reserva. Aquí, para aclarar, ¿cuál sería el alcance de fiscalización que pueden llegar a tener los asambleístas y hasta dónde esta información puede ser realmente declarada como reservada o no cuando el asambleísta hace uso de sus atribuciones? A ver, los legisladores constitucionalmente, como ustedes conocen, tienen la atribución de legislar y fiscalizar. Esa atribución, mientras son legisladores en activo, se manifiesta a través de distintos actos. Por supuesto, en este caso no vamos a entrar nosotros a decidir si el asambleísta divulgó o no información
reservada en este caso, o de circulación restringida, como afirma el Procurador General del Estado, sino que más bien en este caso lo que nos corresponde es recordar que un artículo de la Constitución, el 128, determina que los asambleístas no son ni civil ni penalmente responsables por las opiniones que emiten, por las decisiones que toman o por los actos que realizan en el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Y que en este caso, presentada la denuncia por parte del Procurador General del Estado, para iniciar formalmente una causa penal en contra de un asambleísta, después de lo que se ha mencionado, se requiere lo que tradicionalmente se conoce como el levantamiento de la inmunidad, que no es otra cosa que autorización de la Asamblea Nacional. Si es que esta autorización es negada por el Pleno de los asambleístas, pues simplemente la intención y la denuncia quedarán ahí. Y lo último, doctor, cuando se emiten este tipo de calificaciones, en el último estudio que se realizó, ¿qué criterios técnicos usa el Observatorio Internacional o el instituto que realiza el estudio pertinente para darle X o Y calificación a un Estado? Se basa en varios índices, por un lado, que evalúan el entorno en el que se desarrolla la actividad pública. Por citar un ejemplo, el índice de Estado de Derecho del World Justice Project, en el cual el país también presenta una calificación deficiente durante el año 2021, un retroceso. Pero no solo se basa en estos índices que miden Estado de Derecho, normatividad, democracia, ambiente habilitante para sociedad civil, sino en entrevistas sobre parámetros objetivos a expertos en distintos temas vinculados precisamente con la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción. Comparativamente, año tras año, esto permite determinar avances o retrocesos sobre la base de puntuaciones específicas para dar un resultado final, que en este caso es el que ha obtenido el país. Pasa 3 puntos menos sobre 100 en su calificación y defiende 13 puestos respecto de las 180 posiciones posibles del índice a nivel mundial. Sobre estos datos, como digo, es que se determina si un país es más íntegro o es más corrupto. Le cuento una anécdota y luego hacemos una pelea usted y yo. Me encanta. Se cansa. En alguna entrevista que me hicieron, yo hablaba sobre la corrupción y dije que a la gente no... La palabra que utilicé no fue no le importa, no le afecta. Eso fue, dije, la corrupción al momento de votar a la gente no le afecta. Pero me refería a que no le afecta en el momento de decir por quién, porque dices todos son corruptos, todos van a robar. Lo que me interesa es que hagan la mayor cantidad de obras, aunque roben. Y usted decía hace un momento, doctor, que a la gente le interesa. ¿Realmente a la gente le interesa hablar de corrupción? A la gente le interesa, por supuesto que sí, a la gente le preocupa la corrupción. Pero cuando te está metiendo el Estado la mano al bolsillo y sacándote plata sobre pretexto de los impuestos, lo menos que tú esperas es que parte de ese dinero te regrese a ti de alguna forma. Ahí surge esta justificación burda, por no usar un calificativo peor, de decir roba pero hace obra. Porque ya el Estado de por sí nos mete la mano, como digo, al bolsillo y ahora con más fuerza a propósito de los cambios. Ya, pero en el eso no es robar. Eso no es robar, Mauricio. Bueno, para quienes no somos pro tributos y creemos en un sistema distinto, los impuestos son un robo legal. Así es que esto creo que es doctor, más amplia que podemos tener. Ya hizo su declaración, doctor, ya vi las diferencias con respecto al año 2021. Pero aquí estamos escandalizados. Pero por supuesto, y creo que aquí nos mintieron cuando, por ejemplo, desde una página web oficial nos entregaron una calculadora tributaria que nos daba datos muy distintos a los que tenemos ahora, ¿no? Cuando una persona ganando poco más de $2,000 y que antes pagaba por impuesto a la renta más o menos $65 al año, pasa en este 2022, obviamente lo pagará en 2023, pero pasa a pagar cerca de $1,000 al año. Así es que si eso les parece a ellos un impacto menor, o yo quisiera saber además, si se impacta únicamente, como se nos dijo, al 3% de la clase media o de la clase en general, pues lo sabremos a inicios del 2023, pero va de nuevo a nuestro tema.
Si el ecuatoriano está entregando esos recursos, lo menos que espera es que en alguna medida le regresen en algún beneficio, en una obra o en un servicio. Por eso es que surge esta justificación burda de decir, roba pero hace obra. Lamentablemente, el término político ya está normalizado respecto de la corrupción, cuando lo óptimo y responsable en espacios como este también sería destacar a aquellos que hacen un buen trabajo, aquellos que cumplen con sus funciones, aquellos que no han sido señalados ni siquiera por sospechas de corrupción, porque creo que mucho respecto de percepción también pasa por ese clima decepcionante en el que de manera recurrente solo rematamos a lo malo, pero perdemos espacio e incluso aminoramos de esperanza cuando dejamos de destacar a aquellos que sí están haciendo bien las cosas, que por último serán excepcionales, pero que los hay. Doctor, ¿qué tanto de este resultado se le puede referir directamente al gobierno nacional, considerando que salvo yo me haya perdido alguna noticia y le ruego que me la dé si es así, no se le han señalado casos de corrupción? Bueno, acabamos de ver hace muy pocos días el caso del encargado del gobierno de las Islas Galápagos, que para no perderse la foto con Bill Clinton presentó un certificado de prueba PCR negativo falso, ¿no? Ya, okay. Eso es corrupción. Sí, pero estoy hablando del resultado del informe, Mauricio. ¿Qué me va a decir? Que el informe lo hicieron ayer. No, yo voy en general, por favor, si regresamos y nos vamos a remitir al 2021, yo empiezo a hacer la pregunta, porque no perdamos de vista, más allá del cambio de gobierno, ¿cuánto ha recuperado la Procuraduría General del Estado de lo que nos han robado a los ecuatorianos? Antes se decía que el pretexto era que no teníamos una ley de extinción de dominio. Mate Andrés, ¿cuánto tiempo está ya vigente la ley de extinción de dominio en Ecuador? 2 años. La ley de extinción de dominio, bueno, no 2 años, pero ya va para el año en vigencia. Y se decía que iba a ser la herramienta maravillosa. Claro, hubieron también cambios sustanciales, doctor. Pero nos decían que faltaba una ley de extinción de dominio. Sí, pero en las condiciones como la que se presentó. Mauricio, vamos a hacer algo usted y yo, porque siento que si estuviera aquí, pues lo estuviera ahorcando. Oiga, vamos a hacer una pausa. ¿Por qué? Esa falta de cariño, no a la violencia, por favor. Mire, ya habla alguien que promueve la no violencia. Mauricio, vamos a hacer una pausa, yo voy a hacerme un cafecito más y voy a pensar que lo estamos tomando juntos y ya regresamos, ¿está bien? Me encanta. Ok. Me acaban de pasar un dato. Doctor, ¿sigue ahí? Aquí sigo y preocupado por el título del programa, porque quiere decir que yo ya me aproximo al 4º piso también, ¿eh? O sea, yo ya estoy en el 4º piso. Yo pensé que no. Yo pensé que era con dedicatoria para los invitados. No. No, estoy en el 4º piso. Oiga, novedad que luego desarrollamos, solamente para que usted también sepa, está autorizado con público el partido de Barcelona. Gracias, Javi Gamboa, por el dato. Ya lo vamos a ampliar. Ya le hicimos el quite al COVID en Guayaquil también, en buena hora. Sí, pero las escuelas cerradas. Ok, eso será de otro tema. Oiga, ya aborda. Sí, yo hablo con usted y me contagio. Me contagio. ¿De maldad? Sí. De maldad. Yo soy una mala persona. Se sabe. Me contagio, me sale. Doctor Mauricio Alarcón. Hablamos de la corrupción y luego yo le propuse otro temita. Le dije, además de la vacunación, ya en este nuevo año, ¿cuáles son los logros del gobierno nacional? Bueno, creo que, por ejemplo, podríamos destacar el avance que ha tenido el gobierno de Ecuador en materia de comercio exterior. Lo acabamos de ver y es un trabajo que inició desde el primer día de acceso al poder de Guillermo Lasso, con miras a incorporarnos a la Alianza del Pacífico, con miras a cerrar nuevos acuerdos comerciales que permitan potenciar la economía ecuatoriana tan venida menos en los últimos años. Creo que eso es un avance indiscutible. Si tomamos también en cuenta, quizá como algo positivo por parte del gobierno nacional, la no estigmatización a las personas por su forma de pensar o por su posición política, el respeto muy mejorado a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Son ya se olvidó que hay que destacar. ¿Ya se olvidó usted de la Carta al Universo entonces? No, a ver, pero una carta y otras acciones que podríamos enumerar, por supuesto que sí. Pero quiere decir,
que ha mejorado respecto de años anteriores. Y aquí no estoy hablando de una garantía absoluta, más te lo estoy diciendo. Lo que digo es que ha mejorado respecto de la situación anterior, y eso creo que es indiscutible. Es indiscutible, es importante, pero eso lo siente el común denominador. ¿Nos importa realmente? Porque fíjese que cuando se hablaba de la ley de comunicación, acá nosotros percibíamos que a la gente no le importaba. Bueno, y puede ser que no le importe al común de la gente porque no tenga claridad de su importancia, perdón que lo diga, pero gracias a tener un poco más de libertad de expresión, es que puede oírme a mí opinando en este espacio sin temor a que el día de mañana le impongan a Mafe una rectificación o una réplica, yo se la traslado o a usted. estar en el mismo espacio para pegarme la vida a mí, ¿no? O sea, digo, por si acaso. Doctor, y ahora con los temas pendientes, ya en este año 2022 se habla de la consulta popular, se habla también de la reforma tributaria, que quedaron pendientes pues del año pasado, acumulado pues a un proceso ya de campaña electoral en vísperas de las seccionales que tendríamos. ¿Cómo ve toda esta colada, doctor? Bueno, se empezarán, no, yo ya quisiera que fuera colada morada por lo buena y deliciosa que es, pero creo que la colada que está próxima a empezar en Ecuador no es ni tan deliciosa ni tan tranquila. Ya pensando en las seccionales... Pero sí colada. Yo creo que sí, porque incluso es gracioso el sinfín de quejas que había hasta hace poco de que nuestro país tenga más de 280 organizaciones políticas en activo y que en los últimos días los medios de comunicación de todo el país reporten que en la ciudad X hay 2 nuevas organizaciones, 3 nuevas organizaciones. O sea, yo creo que estamos batiendo récord para tener más de 300 de cara a las seccionales, lo que se evidenciará en un fraccionamiento en cantones probablemente como Quito o como Cuenca, cabeceras además de provincia, y donde los alcaldes probablemente ganen como fue hace 3 años con el 20%, ¿no? Recordando que acá cerquita de Quito, en Rumiñahui, quien ganó la alcaldía lo hizo con el 13% de los votos. Una votación muy baja, pero en esa línea nada más, Andrés, recordar que las elecciones no son un día, sino un año y un proceso entero, y estamos casi que a días de que se declare formalmente año electoral y proceso electoral, y empezaremos a ver las mejores sonrisas, las mejores intenciones, los más lindos discursos para conquistar tu corazón. Doctor, particularmente hablando del caso de Quito, donde el vicealcalde en su entonces, ahora alcalde Guarderas, pues habló de que una vez que asumiría el mando iba a solucionar prácticamente todos los problemas que pasaban en Quito, que su prioridad era el metro, entre algunas las otras calles cosas. Que estaban destrozadas, sí, el tránsito. Fueron varias cosas, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos esperar de estas nuevas elecciones que se presentarían ya para el próximo año y los perfiles que estarían? ¿Vemos a un compromiso social apuntalando ahí para ganarse las seccionales o hay otros cuadros referentes que podrían estar apareciendo? Paola, Pablo. La fuerza de la revolución ciudadana es indiscutible. Aquellos que daban por muerto al correísmo, que creen que va a ser irrelevante, están equivocados. Es un actor político que llegó para quedarse durante un buen tiempo. Yo creo que la base para hacer una buena política es ser realista y actuar en función de datos, actuar en función de certezas, no de utopías. Todos quisiéramos que la situación haya cambiado en el panorama electoral y que incluso tengamos partidos y movimientos responsables que honran la democracia interna, que rinden cuentas respecto de los recursos que reciben, pero eso lamentablemente no ocurre. En el caso de Quito, aunque el panorama aún es incierto y empiezan a filtrarse varios nombres de cara a las elecciones, en este caso de alcalde, en la prefectura es quizá una de las posiciones más que importistas, pero en el tema de la alcaldía tenemos como 18 o 20 precandidatos de distintas organizaciones políticas que probablemente, al igual que hace 3 años, se concreten en 14, 16 candidaturas y quien gane la alcaldía lo haga con el 20, 22, 25%. ¿Con cuánta legitimidad de una autoridad en esas condiciones? Creo que la respuesta está en la cifra. Voy a ir lento para que no piensen que hablo en mala onda, Mauricio. No, nunca en mala onda, siempre positivo. Las alianzas son parte de la democracia, son parte de las elecciones y de las organizaciones políticas. Coincidimos, nada que discutir. Pero ¿cuáles alianzas, a pesar de ser las
que de cabeza, de cajón debieran darse, no son presentables hoy al electorado? No, esto de hablar lento no le quita la malicia más, ¿eh? Y no voy a hablar de alianzas impresentables posibles, sino que yo creo, revisando lo que sucedió en las elecciones seccionales de hace 3 años, que en algunas ciudades e incluso provincias del país se dieron alianzas contra natura, como juntar al Partido Social Cristiano con organizaciones de izquierda, o hacer como se llama comúnmente, un champú electoral, y hacer una alianza de 5 o 6 organizaciones políticas, incluyendo a Unidad Popular, Sociedad Patriótica, Creo y hasta Fuerza Ecuador. Entonces, ese tipo de alianzas que son claramente electoreras, no alianzas electorales, son las que le hacen daño a la democracia. Hacer alianzas es bueno, es positivo, por supuesto que sí, pero alianzas sobre la base de principios, sobre la base de programas de gobierno, sobre la base de similitudes hasta en la forma de pensar de los candidatos. Pero cuando simplemente juntas por juntar, es que se abre la puerta del infierno y tenemos gobiernos que le deben favores a todo el mundo y que terminan convirtiéndose en problemáticos para el desarrollo y el avance de las ciudades. No se diga cuando sin alianzas, Mafe, surgen actores importantes en esas organizaciones políticas que se venden o se rentan al mejor postor. Eso es aún peor. Que no debiera incomodar a nadie lo que voy a decir, porque ellos han justificado la necesidad de hacer alianzas con Dios o con el diablo si esto le conviene al país. ¿Un es Partido Social Cristiano en la misma papeleta? ¿Tú crees? Pregunto, yo no he afirmado. A mí me haría ruido. A mí me haría ruido, porque creo además que el Partido Social Cristiano es de esos partidos, de estas organizaciones políticas que, por ejemplo, a nivel legislativo, ha mostrado tener una cohesión muy fuerte. Es de los pocos partidos que sufren bajas, camisetazos. Es de esos partidos que se lo piensa bien antes de hacer alianzas formales. Informales no lo sé, pero no creo ni viable ni posible una alianza de esas condiciones. Cuando terminamos las elecciones el año pasado, algo que marcó historia, y hoy no sé qué tan positiva para ellos fueron los resultados en Pachacutic, y escuchaba a un analista decir Pachacutic tiene que aterrizar. Los resultados del año pasado no se van a repetir nunca más. ¿Será? Coincido con eso. Creo que los resultados de Pachacutic fueron producto de tener un buen candidato presidencial, y que ese candidato jaló un bloque considerable de legisladores que ni siquiera obedecían los principios de la organización política. Prueba de ello son todas las rupturas, camisetazos, fracciones, problemas que se han generado en torno a la que inició como la segunda fuerza política al interior de la Asamblea Nacional. Mira que hubo candidatos tan sensatos y electos que cuando se les preguntó, ¿y usted qué hace aquí si usted nada tiene que ver con Pachacutic?, respondían, me llamaron por teléfono, me dijeron vente a la lista, y pues me sonó interesante y dije gracias. Doctor, demostrando la poca coherencia que se puede tener en estos casos, ¿no? Y hablando del movimiento Creo, sobre todo de aquí a futuro, ¿no?, pensando en las seccionales y en otras contiendas electorales que puedan haber, ¿cómo ve a la formación, sobre todo con unas bases que no han sido consolidadas, con un cuadro un referente político que sigue siendo el presidente de la República? ¿Qué alcance podría tener y qué alianzas podría configurar, pues, para asegurar su permanencia dentro del espectro? Partamos de que Creo, como organización política, no ha logrado reemplazar a César Monge. Con sus aspectos positivos y negativos, era el articulador y el que armaba incluso las candidaturas, los cuadros a nivel nacional. Elegir un dirigente en una organización política puede ser un proceso fácil, pero que ese líder o dirigente cumpla con el rol que le corresponde es complicado. Más aún cuando ese líder o dirigente está preocupado de sus funciones como asambleísta. No dudo de la capacidad de Guido Chiriboga, pero poco se le ha visto actuar en cuanto a la articulación del movimiento de cara a las seccionales.
hay que tener también presente el hecho de que es un movimiento de gobierno. Tiene a un presidente en funciones, que incluso echando mano de la consulta popular podría encontrar al más puro estilo del correísmo el pretexto perfecto para salir a hacer campaña con sus candidatos. Pero sí hay un elemento que le juega en contra, y que bien lo mencionan ustedes en este momento, y es que no hay figuras que despunten, que se vean visibles. No, Incluso aquellos por los que apostaban hace pocos meses, diría yo, empiezan a demostrar que no lo van a lograr, como en el caso de Guayas y Guayaquil, ¿no? Además, Mauricio, que así comenzamos este segundo bloque y no sé por qué nos desviamos, parece que resultó más interesante esto, y con usted es fantástico porque todo puede. Le decía, además, que en el caso de no tener un gobierno que comienza a generar medianamente lo que ofreció, que puso impuestos donde dijo que no iba a poner, que logró vacunación y dijo vacunación y lo logró, lo que quiero decir es que cuando eres candidato de gobierno, pues todo lo negativo te salta, te hace mella en una candidatura. Para poder tener candidatos y ganar, tiene que mejorar el gobierno, sus cifras, sus acciones. Por supuesto, y quizá intentan congraciarse con la ciudadanía, poniendo público en el partido de la selección. No te olvides que incluso aquí empezó a sonar en Quito Juan Zapata como posible candidato a la alcaldía. No, yo no sabía eso, me estoy desayunando ahora. No, pero te cuento. Entonces, este tipo de decisiones, que como te digo, salen así como de la chistera del mago en cuanto al COE, podría ser también una estrategia electorera, ¿no? Para posicionar como un alma noble y que simpatiza con el pueblo ecuatoriano. Y ya sabemos que esas son prácticas, malas prácticas, mañas, de las que echan mano las organizaciones políticas cuando estamos a puertas de un proceso electoral, de un año electoral, ¿no? Y simplemente, para dar más detalles a la información que tú diste al abrir este bloque, no es cierto que el COE autorizó público para la Noche Amarilla. Lo que es cierto es que una jueza, a propósito de una acción presentada por Barcelona, dejó sin efecto la decisión del COE. Así es que en buena hora, cuando las decisiones son tomadas con el hígado y no sobre la base de la ley, que hay autoridades judiciales que hagan respetar la libertad y los derechos de los ecuatorianos en buena hora, porque la Noche Amarilla tenga público. Mauricio, agradecerte, por favor, gracias como siempre por estar con nosotros. Se quedan muchos temas, pero muchas oportunidades para conversar. Ahora nos encontramos de 11 a 12.